Ok, pues muchas gracias por estar aquí, por darse el tiempo y el esfuerzo. No sé, hermanos, si Sí, iniciemos con una vamos a oración. iniciar con una oración. Gracias, hermana Karen, por su tiempo, hermana Oli, también por su tiempo, por estar dispuestas en ayudar a la última parte de esta formación de la hermana Eliana, ¿verdad? Vamos a orar. Amado Señor, te doy gracias por este día, gracias porque has sido bueno y fiel, Señor. Pongo en tus manos esta actividad, Señor, este evento. Dale gracias, Señor, a la hermana Eliana, que todo lo que ha practicado y todo lo que ha hecho durante estos meses, Señor, se vea recompensado justo ahora. Dale las palabras que ocupa, Señor, para expresarse de la manera correcta. Igualmente bendice a las hermanas que la leyeron, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo, rogando de tu bendición. En nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy Adelante, bien. hermana. Sí, ahí voy. Listo. Ahora sí. Bueno, pues primeramente agradecerles de su tiempo por haberme dado la oportunidad de estar aquí. Y antes de comenzar, quisiera leer este versículo que dice: yo te conocí en el desierto, en tierra seca. Oseas 13:5. Sin duda alguna, los que hemos experimentado situaciones muy complicadas y difíciles, lo podemos comparar con un desierto. Pero más que enfocarnos en el desierto, quisiera que viéramos que es en las situaciones en donde más conocemos a Dios, en donde mejor palpamos su presencia, y es algo en lo que yo pude ver a Dios cuando yo también sufrí este padecimiento. Y bueno, mi nombre es Eliana Martínez Ortiz y quiero presentarles esta otra parte de mi trabajo para completarla, que es acerca de la depresión. Y bueno, realmente, primeramente, quiero agradecer primeramente a mi Dios, porque sin el Señor yo no estuviera aquí. Gracias por su fidelidad, por su misericordia y su bondad, porque ha hecho posible que también se hiciera realidad este material. A mis padres, porque han sido un soporte fundamental en mi vida. Durante todo este último año he visto su mano como nunca antes y yo le agradezco a Dios por haber elegido a esos padres para mí. A mi pastor Luis Ramos, que es un siervo de Dios y ha impactado mi vida grandemente y también la ha retado. Le doy gracias a Dios por él. A ustedes, hermana Oli, hermana Karen, gracias por el tiempo, por el esfuerzo, por leer mi trabajo. Yo sé que tienen muchas ocupaciones y no fue nada fácil. De verdad, se los agradezco grandemente. Hermano Daniel, también muchas gracias por su paciencia, por todas las enseñanzas, porque también esta investigación fue posible gracias a usted y a todos mis maestros del colegio que durante todos estos 4 años han tenido parte en mi formación y también me han ayudado a forjar, perdón, áreas en mi vida, áreas que yo necesitaba trabajar y que han sido una tremenda bendición, y a mi familia y amigos que han estado ahí siempre sosteniéndome con su apoyo y sus oraciones. Pues bueno, ahora sí comencemos. Y el propósito de este trabajo, sin duda, fue que yo quisiera informar de manera veraz y con amor para que la sociedad en la que nosotros estamos entienda realmente el concepto de lo que es depresión. Muchas veces tenemos ese concepto que solamente lo basamos en como que alguien está triste y nada más. Pero no es así. Yo con el propósito de este trabajo realmente es que se conozcan los diferentes tipos y sobre todo las razones del por cual alguien puede llegar a padecer depresión, y que no nada más va solamente en, ay, pues sí, estoy triste por algunos días y se me va a pasar, sino que más, bueno, ustedes pudieron leer en el trabajo que va más allá de eso. Y bueno, también informar la manera de cómo podemos salir de ese cuadro depresivo. Las razones por las cuales yo elegí este tema es porque sin duda me he dado cuenta que la depresión es uno de los sufrimientos más grandes que cualquiera persona puede padecer, ya sea un cristiano o no cristiano.
En los últimos años he visto cómo las estadísticas han aumentado y cada vez más las personas que son cercanas a mí me han comentado que tienen este padecimiento. También para que se conozca a fondo la causa o las diversas causas de que alguien puede padecer esta condición, porque he entendido, o al menos en el entorno de las iglesias cristianas, solamente lo llevan o lo enfocan en que una de las causas es por pecado, y pudimos ver en el trabajo que no es así, sino que va más allá de eso. Y bueno, porque también no se habla acerca de este tema, es un tema que en lo personal siento que ha sido muy ignorado y necesita que se hable más acerca de ello. Y bueno, también como experiencia mía, yo tuve este padecimiento, yo fui diagnosticada y bueno, yo viví con él cerca de 10 años y no comprendía muchas cosas, y el Señor, bueno, me guió a que pudiera realizar esta investigación. Bueno, los versículos bases que yo utilicé para la tesis fue el Salmos 38, sobre todo enfocándonos en los versículos 5 al 8, en donde describe perfectamente el estado de una persona que está deprimido, sobre todo donde dice que su corazón está conmocionado, que está oprimido, que está debilitado, muchos de los síntomas que una persona deprimida puede llegar a tener. También en Isaías 42:16, porque como veíamos al inicio, hay situaciones o circunstancias que nosotros vivimos y no sabemos del por qué estamos ahí. Sin embargo, Dios siempre va a nuestro lado y, como lo dice aquí el versículo, Él va a cambiar esas tinieblas en luz, y es una de las grandes promesas que Dios tiene para con nosotros. Y también Primera de Tesalonicenses 5:16 al 24, sobre todo enfocándonos en los primeros 3 versículos que habla acerca de estar siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracias a Dios en todo. Yo creo que esos versículos deberíamos apropiarlos siempre a nuestra vida, hacerlo como algo lema, para que incluso poder salir de esa depresión e incluso también evitarla, llegar hasta no nada más a una depresión, sino a otras circunstancias que nos pueden llevar ya sea al desánimo. Las fuentes bibliográficas que yo utilicé, o las 3 principales, fueron estas 3, que son Claves de Consejería Bíblica de Hunt. Este libro a mí en lo personal me ayudó mucho para no solamente ver el concepto bíblico de lo que es la depresión. Si bien yo sé que en la Biblia no está como tal la palabra depresión, pero en este libro te ayuda a entender desde raíz lo que puede llegar a provocar una depresión, que yo creo que sin duda es desde donde necesitamos partir para poder ayudar a alguien deprimido. Emociones que matan también fue otro libro sumamente importante, no solamente para la realización de mi tesis, sino que también en lo personal me ayudó mucho, porque este médico cristiano habla acerca y explica muy bien el cómo una emoción puede provocar que se desarrollen enfermedades físicas. Era algo que yo sinceramente no creía, pero la manera en la que él lo explicó me llevó a entender aún más que es cierto, una emoción puede provocar grandes enfermedades y muchos desastres de manera física. Y también otro libro que utilicé y que fue base fue Cómo vencer la depresión. En este libro se dan consejos prácticos de cómo poder ayudar a una persona deprimida, que es lo que muchas veces no sabemos qué hacer, porque ignoramos del tema, qué hacer, qué no hacer, y acompañarlo en este sufrimiento sobre todo. Bueno, la estructura de la tesis, como ustedes pudieron ver al leerla, se compone de 4 capítulos, en donde el primer capítulo habla acerca de la depresión, de sus definiciones, de los distintos tipos, y también ahí se abordan algunos ejemplos en la Biblia de personajes que padecieron depresión. Muchas personas creen que
que a un cristiano no le puede ocurrir, y es por eso que también se incluyó esta parte. En el capítulo 2, los orígenes, los síntomas que son muy característicos y que muchas veces se pueden llegar a confundir con otro padecimiento, pero es muy importante que se conozcan para que si nosotros vemos a alguien con esas características podamos decir quizás está iniciando con una depresión o la puede desarrollar. En el capítulo 3, las consecuencias que puede provocar una depresión, como ya lo vimos, que van desde las físicas, como son enfermedades, emocionales e incluso espirituales, que también es algo que se ha visto día o yo lo he detectado últimamente, que muchas personas por la situación en la que viven es más fácil para ellos alejarse de Dios que recurrir a Él, que es la solución. Y bueno, el capítulo 4 nos habla de cómo poder salir de ahí, las posibles soluciones. Bueno, los aprendizajes que yo tuve al realizar esta investigación, sin duda alguna, fueron que encontré respuestas a muchas preguntas que aún tenía sin responder. Como les mencionaba, yo tuve este padecimiento y había cosas que yo aún no lograba entender. Dios fue muy bueno, fue muy misericordioso conmigo y al escribir este trabajo me ayudó a responderme eso. Grandes tesoros en la palabra de Dios porque me animó, me exhortó, me llevó a conocerlo también de otra manera que sin duda alguna yo sé que también el propósito de Dios al permitirme escribir esto fue ese. Y también con la investigación pude darme cuenta que tenía que sanar a heridas que por ahí estaban todavía inconclusas y que aparentemente yo creía que ya estaban sanadas completamente y no fue así. Ahí entendí que de esas pequeñas heridas que aún estaban así, Satanás hacía uso de ellas para querer tirarme. Y bueno, como les había mencionado, aprendí mucho acerca de las consecuencias físicas, que la verdad no tenía idea, o bueno, me resistía un poco a creer que una enfermedad física como del corazón o el cáncer o la osteoporosis, perdón, pudiera ser provocada por la depresión. Y bueno, me encontré con una dificultad que fue esa falta de material cristiano que abordara este tema. Sé que hay muchos libros, sí, pero a veces no son libros de autores buenos. Entonces, eso me llevó a uno de estos retos personales que me gustaría escribir un libro acerca de este tema, dar enseñanzas acerca de la depresión también. Y Dios ha puesto una carga en mi corazón con los jóvenes que están padeciendo o que dan indicios de poderla desarrollar. Me ha dado la oportunidad de poder convivir más con jóvenes de nuestra iglesia, incluso de otras iglesias. Y cuando ellos abren su corazón conmigo, yo puedo llegar a detectar que algunos tienen heridas, han sido muy lastimados y que no se les ha dado una solución y que eso pudiera ser el causante de poder desarrollar una depresión. Dios me retó a seguirme preparando en el área de la consejería, no solamente para tratar un asunto como este que es la depresión, sino también otras áreas con las que muchos batallamos. Y bueno, hermanas, ya para concluir, la depresión sin duda alguna es una herida en el alma que necesita ser restaurada por Jesús y nada más por Él. Yo les puedo hablar desde mi experiencia. Yo no encontré ninguna solución más que en Él. Fueron muchas terapias, fueron muchos psicólogos y ninguno pudo llenarme como Jesús lo hizo, como Jesús restauró mi vida. Entonces yo puedo decirle a la gente que el único que puede hacerlo es Cristo y esto también me lleva a mí a que es urgente que sigamos hablándole a la gente del Evangelio para que más gente conozca a Cristo. La depresión se puede prevenir, claro, con amor, con comunicación. Y este punto que creo que es importante de no señalar cuando una persona tiene este padecimiento,
de juzgarlo, si bien sabemos que una de las razones o causas para que alguien la desarrolle es el pecado, y muchas veces la gente cree que es la única razón y no es así. Yo fui juzgada, fui criticada, a mí me dijeron que no, que un cristiano era imposible que se deprimiera, y eso para mí fue como un golpe muy grande porque me sentía culpable. Decía, no, pues sí, tal vez no soy hija de Dios porque se juzgó y se señaló, y creo que es algo que deberíamos entender. Y bueno, pues también no justificar en este caso si es pecado, al contrario, restaurarlo con amor y nuevamente vuelvo a repetir, sin juzgar. Y bueno, pues finalmente estar más alerta y saber distinguir los principales síntomas de un cuadro depresivo, porque si bien alguien puede estar desanimado, puede estar triste, pero es muy característico cuando alguien ya está deprimido y pues que sin duda alguna necesita ayuda. Y pues eso es todo lo que quería compartirles. Espero y haya sido de bendición. Muchas gracias, Eliana, por compartir tu experiencia con nosotros, y ojalá que este trabajo pueda llegar a alguien que lo necesite para que todo valga la pena. Y no fue la tesis lo que te ayudó a sanar eso que por ahí quedaba, fue la palabra de Dios. Por eso es el documento base que utilizamos para realizar este trabajo. Vamos a comenzar con las preguntas. Le voy a pedir a la hermana Karen que inicie con una pregunta y después vamos con la hermana Oli y así estamos alternando. ¿Ok? Su micrófono, hermana Karen. Gracias, disculpe. Mi primera pregunta ya la contestaste. Quería saber por qué escogiste ese tema. ¿Fuiste alguna vez deprimida? ¿Conoces a alguien que se deprimió? ¿Por qué se interesó en eso? Y pues ya la contestaste. Pero sí me gustaría saber cómo es que llegaste a entender que no iba a ser psicólogos, no iba a ser terapias. ¿Cómo llegaste en tu vida a entender es Jesús y acercarme con él lo que va a hacer la diferencia? Bueno, pues porque en ese entonces sí, yo ya era salva, pero tenía muchas dudas por las mentiras que me creí. Entonces, yo recuerdo esa vez en la que yo decidí, hice una oración y yo estaba estaba en una crisis muy grave, y yo le pedí a Dios que por favor mandara a alguien que me ayudara si Él tenía un propósito para mi vida. Y realmente fue impactante la manera en que Dios respondió, porque no se tardó ni 24 horas. Entonces, a mi sobrina, Stephanie, me regaló un libro. Entonces, en ese libro yo encontré muchas respuestas. Me empezó a animar, claro, porque sinceramente me costaba mucho agarrar la Biblia, me costaba mucho orar porque yo sentía que Dios no me escuchaba. Entonces ella usó esa táctica porque claro, ella insistía y insistía en muchas otras situaciones, pero yo me resistía hasta que pues decidí, y me hizo una cita con la hermana Clarita, y ahí fue cuando ella aclaró mi mente de muchas cosas que yo tenía bombardeada de muchas mentiras, y ahí fue cuando yo entendí que el único que me podía ayudar era Jesús. Hermana Oli, por favor. Bueno, pues me pasó lo mismo que la hermana Karen. También yo quería saber cuál era el motivo al cual te había orillado a hablar sobre este tema, pero seguiré con la siguiente. Bueno, también ya la contestaste porque dices, ¿verdad?, que ahora tu anhelo es ayudar a otras personas. Pero te digo, mi pregunta es, ahora que estudiaste más en cuanto a este tema, ¿estás dispuesta a ayudar a los que lo necesiten? Sí, claro que sí, sin duda alguna. Sé que no fue casualidad el que Dios me haya puesto en el corazón escribir acerca de esto,
sé que es una necesidad que se debe tratar. Incluso puedo decir, entre nuestros compañeros que nos leímos al hacer correcciones, algunos de ellos me dijeron que era la voluntad de Dios que yo escribiera esto porque ellos también habían padecido en alguna ocasión o ellos pensaban que habían tenido un cuadro depresivo por ciertas circunstancias. Entonces ahí fue cuando Dios me confirmó y claro que sí, yo estoy dispuesta a ayudar a quien lo necesite. Ujú. Gracias, hermana Karen. Gracias. Me alegro de escuchar eso, hija, porque a veces uno se da cuenta de gente que están enfrentando cosas difíciles y se deprimen por lo mismo. Y es bueno saber que hay alguien preparada a quien podemos mandarles. En mis tiempos, igual como tu experiencia, se predicaba del púlpito que un cristiano no se deprime. Si tú conoces a Cristo, pues ya todo, ya vas a ser como un superhéroe que ya nunca batallas, ya todo va a estar nada más hermoso en tu vida. Y qué equivocada. ¿Cómo lastimamos a la gente cuando les hacemos pensar que deben vivir como un superhéroe más allá de la humanidad? Y me da mucha tristeza eso. Yo quisiera saber si tú estarías dispuesta, si yo escucho de alguna joven que está batallando mucho por circunstancias, porque como has visto como leí en tu trabajo, muchas veces la falta de perdón, las mentiras de Satanás nos hacen pensar cosas que no son y eso nos deprime. ¿Estás dispuesta si mandamos contigo señoritas que están batallando? ¿Sientes preparada y dispuesta para poder ayudarlas? Claro que sí, hermana. Sé que aún me faltan muchas cosas, sé que Dios me va a ir capacitando porque eso sin duda me ha quedado muy claro. No lo sabemos todo, sino que en la marcha Dios nos capacita y sin duda alguna, claro que sí, hermana, estoy dispuesta porque sé lo que es estar así y no es una vida estar sufriendo de esa manera. Entonces, claro que sí, yo con la mayor disposición. Al final y al cabo entendí también que si Dios permitió que yo pasara por esto, precisamente el propósito es para yo poder ayudar a otras más y para que su nombre sea glorificado. Sí, yo pienso que así es en cualquier cosa, cualquier padecimiento que Dios nos permite pasar, siempre es uno de sus propósitos que lo usamos para ayudar a otros que pasen lo mismo, ¿verdad? Amén. Hermana Oli. Ok, siempre pasa que cuando uno da una enseñanza o una predicación, no es cierto, una enseñanza, el tema del cual uno habla, el tema del cual uno enseñó donde haya tenido la oportunidad, siempre, no sé si a la hermana Karen le pase, pero pasa que más adelantito como que Dios pone a prueba algo, pasa algo en la vida de uno. A ver, vamos a ver si eso que enseñaste tú lo vas a poner en práctica. Entonces, no sé si en estos días, después de que hayas terminado tu tesis, te ha pasado casos que has tenido que apoyar a alguien, ayudar a alguien. Sí, sí, hermana, como le comentaba apenas la semana pasada, una señorita se acercó y me dijo que quería platicar conmigo, que porque ella sentía que se estaba deprimiendo. Y yo le dije que sí, que pudiéramos ir a un café o a platicar de esto para poderle ayudar en la medida de lo posible, pero sí. Qué bueno, gracias a Dios. Ok, si alguien tiene otra pregunta, de una vez. Y si no, entonces, pues, Eliana, felicidades. Enhorabuena. De verdad que Dios tiene su plan bien trazado desde el principio. Y Dios sabía que hoy íbamos a estar aquí y que te iba a capacitar por medio de la experiencia para que ojalá y primeramente Él puedas ayudar a muchos, ¿ok? Para que Dios cumpla su propósito en ti
y de verdad que también admiro tu trabajo como estudiante y pues que Dios te bendiga, ¿ok? Le voy a pedir a la hermana Oli que ore por la hermana Eliana y después hermana Karen, si puede orar por ella y terminamos la actividad. Ok, vamos a orar. Amado Dios, gracias por este tiempo que nos permites tener. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por la vida de Eliana, Señor. Bendícela en gran manera. Y gracias por este trabajo que le has permitido realizar, Señor. Sin duda tú tienes un plan para ella. Te ruego que tú la sigas capacitando, mi Dios, la sigas usando. Y porque, Padre, hay mucha necesidad, hay mucha gente que lo necesita. Te pido que tú la uses, Señor, en el área, pues en la iglesia, Señor, que es donde a veces pues hay gente más se esconde, más pues puede aparentar que todo está bien, Señor, pero tú da la sabiduría, la gracia a Eliana, Señor, y prepárala, Señor, síguele proveyendo material, síguele dando de tu gracia, de tu fortaleza para poder seguir adelante. Y gracias, Señor, por este tiempo que le has permitido estar en el colegio preparándose, Señor. Te pido que tú la uses en gran manera, por favor. Gracias por la vida de Daniel también, por la hermana Karen, Señor, y gracias por este tiempo que nos permite estar aquí. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Te doy también por la vida de Eliana. Gracias porque en la prueba difícil que ella enfrentó, encontró que eres fiel. Gracias por mandar a Estefanía con ese libro. Gracias, mi Señor, porque nunca nos dejas en el desierto solo. Aun cuando sentimos que no estás, siempre estás. Y gracias por la manera que la has levantado, la has enseñado, la has preparado, porque quieres usarla en esta área. Vivimos en días tan complicados que todo el mundo está luchando con algo y, Señor, se necesita gente preparada que pueden sabiamente, bíblicamente dar respuestas y ayudar a las personas a encontrar tu bendición en sus vidas. Capacítala todavía, Señor, fortalécela, bendícela y pido, mi Dios, que tú la unjas con tu Espíritu Santo y que la uses en gran manera para hacer bendición a tu pueblo y a mucha gente. Te lo pido de corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.